Muy buenas tardes, granotas. Bienvenidos al programa número 67 de la Rana Mecánica. Somos campeones de segunda. El Levante ganó por la mínima al Eibar para terminar la fase regular como primer clasificado y llevarse un buen pellizco económico. Vamos a analizar la victoria del Levante con gol de Dela desde los 11 metros y también vamos a poner nota a la temporada de los jugadores. Pero antes vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Está con nosotros Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, aquí muy contento, ¿no? con el campeonato y vamos a analizarlo todo hoy. También tenemos con nosotros a Rodri. ¿Qué tal, Rodri? Bueno, pues muy bien, aquí sin aparecer mucho tiempo y con bastantes ganas de hablar y contento por el título de segunda. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las sensaciones del partido, ¿no? ¿Cómo visteis al equipo después de esa victoria por la mínima? Pues bueno, yo personalmente la verdad es que creo que el equipo la verdad es que tampoco hizo el mejor de los partidos, ¿no? Vamos a ser realistas, pero al final creo que era un partido muy especial por todo lo que le rodeaba, ¿no? Al final fue un partido en el que el Levante ganó por esa inercia que llevaba de campeón del ascenso, en el que también el Eibar pues jugó un poco yo creo que a trabajar conceptos que van a aplicar de cara a la próxima temporada. Y por eso fue un partido bastante relajado para nosotros y que al final pues se decidió por el detalle, ¿no? Del penalti que Vela pudo transformar, pero más allá que de hacer un análisis muy táctico del partido, ¿no? Como podríamos hacer otras ocasiones, ¿no? Centrándonos en quién ha jugado mejor, peor, y así al final es un poco más a lo emocional, ¿no? Este partido en el que pues tuvo participación, por ejemplo, Alfonso Pastor, que no había jugado en toda la temporada y fue algo muy bonito, hizo un muy buen partido además. Y nada, muy buenas sensaciones, la verdad, terminar la temporada de esta manera. Eh, bueno, a ver, yo ahora voy a dar mi opinión también del partido que hicimos, bueno, que se hizo ayer. En mi opinión, mira, Alfonso Pastor jugó un muy buen partido, que bueno, ya hablaremos de él, pero Alfonso Pastor a mí me parece un portero interesante. El trabajo que tuvo ayer lo supo resolver muy bien. No hubo tantas rotaciones como parece, porque al fin y al cabo te jugabas 2,5 millones, de 2,5 millones a 3 por el primer puesto, por el título de la liga. Y fue así, lo acabamos ganando por un penalti de Dela, pero en sí fue un partido bueno, un partido más, pero sí que es verdad que el Ciudad de Valencia fue una fiesta y fue un partido muy especial por lo que se jugaba y por todo. Y qué decir, Granotas, ya estamos en primera y yo creo que el ascenso es más que merecido. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con vosotros. Al final era más un partido más importante en lo que representaba para la afición que más en el partido en sí, aunque sí que es verdad que estaba claro que había un gran premio económico entre medio, pero bueno, al final lo resolvió el Levante, aunque fuera tarde, y 3 puntos más al casillo personal y como hemos dicho, campeones de liga. Pues quería preguntar ahora por las rotaciones en el 11. Como ha comentado Rodri, jugó Alfonso Pastor bajo palos, Cabello jugó por Ignasi Miquel, entró en el 11 Oriol Rey tras la sanción que tuvo que cumplir en Burgos y también jugó Lozano. Os quiero preguntar cómo los visteis y si, por ejemplo, os hubiese gustado ver canteranos, por ejemplo, Víctor Junior, Spish, Grande, Marcos Navarro, que si había un día para ponerlos de inicio era hoy, era ayer. Bueno, sí, claro, al final nos hubiese gustado, yo creo, a todos, eso sí que es cierto, pero al final es lo que comentaba Rodri también, ¿no? Y lo que comentabas tú, Guillem, que había dinero en juego, ¿no? Ahora ya se ha resuelto, pero desde la perspectiva de Calero también es un poco complicado. Yo creo que por él no ha sido, ¿no? Es decir, si le hubieses preguntado a él a título personal, teniendo el ascenso ya conseguido, pues creo que les hubiese dado oportunidad, pero al fin y al cabo es fútbol profesional y el dinero que había en juego puede ser clave durante este próximo mercado de fichajes y en general para la economía del club, con lo cual, aunque nos hubiese gustado, creo que ya el hecho de que sacase a Alfonso Pastor fue un gesto por su parte y yo creo que si el partido se hubiese dado de otra forma en la que el Levante pues no sé, hubiese conseguido ir ganando a lo mejor 2-0 o 3-0 al descanso, sí que se hubiese tratado de dar oportunidad a los jóvenes, pero se dio un partido más cerrado en el que el Eibar jugó muy bien, aunque no acabó de concretar, y por eso yo creo que optó por esa alineación de jugadores que ya sí que habían sido parte de lo que es la plantilla de manera efectiva, ¿no?
que ya habían tocado un poco la segunda división y al final pues creo que todos dieron un buen rendimiento, ¿no? Tanto Cabello como Alfonso Pastor en portería, Lozano que también siempre decimos, ¿no? Que sale muy bien y en este caso pues el titular también hizo un buen partido. Y al final fue eso, yo creo que Calero no se la quiso jugar, quiso acabar la temporada de manera profesional y aunque le hubiese gustado a lo mejor desde el ámbito personal hacer otros planteamientos, al final le pudo la profesionalidad y el dinero que había en juego. A ver, yo sí que es verdad que respecto a la alineación y los nuevos jugadores y todo, sí que del que he mencionado antes, Alfonso Pastor, yo creo que Alfonso Pastor hizo un partido bastante notable el chaval, para ser el primer partido que jugaba con el Levante, yo lo vi bastante bien. Y bueno, sí que es verdad que en la parte defensiva, en el mediocentro y en la parte ofensiva, pues salió con lo de siempre. Prácticamente solo cambió al portero y poco más. Pero en sí es un partido que estuvo igualado, hay que ser objetivo, el partido estuvo muy igualado. El Eibar sí que también tuvo sus tiros a puerta, el Levante tuvo las suyas, que también el portero del Eibar estuvo muy bien ayer. Y qué comentar más. Calero ya sabía lo que se jugaba y pues tuvo, yo estoy de acuerdo con Sergio, tuvo el gesto de darle la titularidad a Alfonso Pastor y así, por así decirlo, probarlo para ver si le podía servir para primera o no y se vio que cumplió. Luego en el ámbito defensivo, yo con Xavi Grande me quedaría personalmente. Creo que al chaval le tienen que dar alguna que otra oportunidad más. A Víctor en primera división no le van a dar oportunidad. Si en segunda no se le han dado, en primera no creo. Lo cederán, imagino. Y yo creo que también a Marcos Navarro, a esta chavalería, habría que buscarles una cesión para que así cojan minutos y si vas mal de plantilla, tiras de la cantera. Y en sí, yo creo que tenemos buena cantera y se pueden hacer cosas interesantes. Has tocado ahora, Rodri, el tema del mercado. Os quiero preguntar a los dos por el tema de la portería, ¿no? El Levante tiene 5 porteros en propiedad, que son Andrés Fernández, Alfonso Pastor, Primo, Dani Martín, y si no me equivoco, son 4, perdón, tan solo 4, y Pablo Cuñat, perdón, 5 porteros en propiedad. El otro día se hablaba del regreso de Keylor Navas, porque no está muy claro que Andrés Fernández continúe en el conjunto Granota, lo decía sin tregua. No sé a vosotros qué os parece esto, si os gustaría, por ejemplo, el regreso de Keylor Navas, si sois de quedaros con Andrés, de darle la oportunidad a Cuñat, que lleva 2 cesiones seguidas muy buenas. No sé cómo lo veis vosotros. Pues personalmente creo que la vuelta de Keylor depende directamente de la continuidad o no de Andrés. Es decir, si por mí fuese, yo sí que le daría la oportunidad a Andrés de jugar en primera, ¿no? Ya cuando hagamos las valoraciones de la temporada, pues yo comentaré un poco mi nota personal, pero a mí, resumiendo ahora un poco, pues me parece que ha hecho muy buena temporada y que se ha ganado el derecho a poder decidir si se queda o no y si quiere continuar en el club. Por tanto, solo ficharía a Keylor si Andrés finalmente opta por o retirarse o irse a un club en segunda división, no sabemos aún muy bien, ¿no? Pero solo optaría por esa posibilidad en ese caso, para que además pudiese competir con Cuñat, que también me parece un muy buen portero, que va a volver ahora de la cesión que ha tenido esta temporada en el Cartagena, y que me parece que ellos dos, es decir, o aunque fuese Keylor, ¿no? Un portero con experiencia con Cuñat, que ya tiene su experiencia personal, pero a la vez creo que puede tener en ellos dos, en cualquiera de los dos, pero especialmente en Andrés, que lleva, pues eso, ya unos cuantos años en el club, pues puede tener en él un muy buen maestro, ¿no? Alguien que le enseñe bien, tanto por sus conocimientos dentro del club, pero también a nivel profesional, ¿no? A nivel de las habilidades que tiene Andrés en la portería, que ya ha demostrado que es de los mejores que hay, por lo menos en la segunda división. Y creo que se complementaría muy bien. Y al final los otros perfiles, ¿no? Dani Martín, luego Primo, pues son porteros que al final se van a ver relegados a un rol de tercer portero en todo caso, ¿no? Alfonso Pastor también demostró que lo hizo muy bien. Pero entiendo que con Cuñat, pues a lo mejor si finalmente Andrés se retira y no se ficha, pues habría competencia entre ellos dos.
pero creo que es verdad que hay una situación ahí complicada que depende un poco de la ficha de Andrés y habrá que decidir o no según lo que finalmente se decida. A ver, en mi opinión, estoy de acuerdo con Sergio y yo creo que Andrés un añito más se puede quedar y ya luego retirarse porque creo que tiene 38, 39, por ahí tiene. Y a ver, yo creo que Andrés este año en segunda lo ha hecho muy bien. No es el mismo Andrés que el año pasado para mí fue de los tres mejores del equipo porque Andrés el año pasado nos salvó el culo. Pero es que esta temporada, Andrés, yo creo que se ha ganado el derecho a elegir. Os quiero decir, Andrés, yo si sigue no tengo ningún problema. Lo que pasa es que es lo que se comenta. Tenemos muchos porteros. Tenemos a Primo, tenemos a Dani Martín, tenemos a Cuñat, que si quieren traer a Keylor Navas, Andrés Fernández con el futuro en el aire, Alfonso Pastor, no se sabe lo que pasará. Y luego también está Dani Cárdenas, que se rumoreó, no sé si lo habréis escuchado, pero Dani Cárdenas también se rumoreaba de que podía volver al Levante, pero no sé cómo quedará el tema de los porteros. Yo personalmente, Andrés, en primera me lo quedaba, da igual sea de titular o de suplente, pero yo me lo quedaba, aunque sea un añito más, y me lo quedaba, sinceramente, junto a Cuñat y junto a Alfonso Pastor, y a Primo lo devolvía al B, sinceramente. Yo a Andrés me lo quedaba también, pero lo que tú has dicho, Rodri, nos ha dado mucho. Si se quiere quedar, perfecto. Y si no se ve con ganas de seguir, pues también habrá que respetar su decisión. Cuñat, para mí, al primer equipo también, un portero que lleva haciéndolo muy bien en segunda 2 años seguidos, pese a que los dos equipos en los que ha estado han descendido y no le han acompañado mucho la suerte. Y luego, para mí, Keylor, lo que has comentado tú, Sergio, queda a la espera de lo que pueda pasar con Andrés o con el propio Cuñado o con los demás porteros. Si sale y hay hueco para Keylor, pues sería un buen fichaje. Pero yo creo que hay que seguir tirando de esta línea que tan buenos resultados nos ha dado. Ahora os quiero preguntar por la invasión del campo. Pese a que el club avisó en las redes sociales que la gente permaneciera en los asientos, que iba a haber un homenaje, y pese a que en la pantalla del club del estadio durante el partido se puso varias veces, al final yo creo que a la gente le pudo la euforia y terminó saltando al campo. No sé cómo visteis vosotros este tema. Sergio, tú ya saltaste en Burgos, no sé si era tu primera invasión ese de campo. Rodri, comentad un poco cómo vivisteis la invasión. Pues bueno, yo en mi caso, como dices, pues tuve la suerte de saltar en Burgos, que bueno, ahí sí que fue un poco más fruto de la emoción más pura, ¿no? Del ascenso. Sí que está claro que ayer pues también hubo ese sentimiento, pero yo creo que fue un poquito más reducido y que pues eso, la gente simplemente aprovechó para tener la ocasión de pisar el césped, ¿no? Y de estar en el campo, algo que por supuesto no se puede tener, y no está al alcance de todos los partidos, ¿no? Entonces creo que se aprovechó un poco esa oportunidad y bueno, en realidad yo ya lo comenté en el anterior programa, es algo que pues tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, el club quería hacer algo más especial para las despedidas, ¿no? Con todo el mundo en sus asientos, pero también hay que comprender que, bueno, pues la gente que no tuvo la oportunidad o no pudo asistir en Burgos, pues también querían tener, aunque no fuese lo mismo, pues esa experiencia de saltar al campo y compartir esta alegría con los jugadores, ¿no? Por tanto, al final entiendo lo que sucedió. Como tú bien dices, ¿no? La gente se dejó llevar un poco por la emoción y es totalmente respetable. Y bueno, yo personalmente también aproveché para saltar, ¿no? Porque tampoco yo era el que más ganas tenía de saltar, por así decirlo, pero porque ya lo había hecho en Burgos, como os comentaba. Pero al final, pues bueno, ya que estábamos ahí, pues al final tomamos la decisión de saltar. Y bueno, no era mi primera invasión porque en el año 2010, cuando tenía pues más o menos 9 10 años, ya tuve la oportunidad de saltar al campo, o sea que era mi segunda vez en el césped del Ciutat. Pero nada, muy bien, nos lo pasamos muy bien y viendo la despedida de Cocho también, que ahora lo comentaremos. Así que nada, estuvo muy guay. A ver, yo con mi opinión respecto a lo de la invasión, yo creo que estaba clarísimo, pero clarísimo que después del partido se ganara, se perdiera o se empatara, como ya estabas matemáticamente en primera, se iba a subir. Se iba a subir igualmente y también, obviamente, iban a saltar porque no sé si os disteis cuenta, pero ya en el minuto, poco después de marcar Dela, la gente ya estaba ahí preparada para saltar.
sea, eso era una locura. Era un sin vivir por saltar ahí todos dándose a hostias por ver quién saltaba primero. Una locura. Una locura. Yo salté al campo tranquilamente, porque es que es lo que tú dices, ya estando ascendidos, tranquilos, ahí y tal. Aunque, joder, es una experiencia que dices, es que has invadido el campo. Es que qué locura. Y yo sí que viví el ascenso de 2017 en el Ciudad de Valencia, Levante Real Oviedo, también salté al campo. Y, y para mí, en mi opinión, la manera de saltar, eh, o sea, aunque por el club sí que es verdad que anunciaran que iba a haber un acto, pues igualmente a la gente, es lo que tú dices, Sergio, le pudo la emoción, le pudieron las ganas, porque los que no se pudieron desplazar a Burgos, como yo, por ejemplo, eh, al campo, a saltar, a coger césped, bueno. Eso era, Hmm. eso era una locura total y la gente se volvía loca y bueno, al fin y al cabo estuvimos todos invadiendo el campo y nos dieron el título en el campo y fue una locura, la verdad. Y ahora, para cerrar este bloque, os quiero preguntar por dos noticias, ¿no? Primero de todo, la despedida de Cocho, que ya sé, Sergio, que es una noticia que a ti personalmente te duele. Luego, no son todo noticias malas. La noticia buena de la renovación de Brugui, que durante la celebración en la pantalla se anunció que Roger Brugui seguirá en el Levante hasta 2028 como mínimo. Así que no sé cómo veis estos dos temas. Pues bueno, con respecto al primero, ya sabéis que es un poco mi debilidad, la verdad creo que es un chico fantástico, ¿no? Sobre todo, siempre lo digo, ¿no? A nivel valores, creo que aúna todo lo que creo que un futbolista profesional debería tener, aparte de la calidad que tiene, los conceptos en el mediocampo que se le notan diferentes a cualquier futbolista que haya pasado por el club desde hace muchísimos años, en mi opinión. Y por eso creo que se merecía la mejor de las despedidas, creo que la tuvo. Por supuesto, desearle lo mejor de todo corazón en su carrera, que yo le la auguro muy buena por lo que digo, ¿no? Porque tiene una combinación de profesionalidad y calidad en el centro del campo, siendo muy completo, ¿no? Que es lo que creo que le va a hacer triunfar allá donde vaya, ¿no? Entonces creo que también el Sporting de Portugal es un muy buen destino para él, una liga que sin ser la más competitiva de Europa, al final te permite también jugar Champions, pero también hay otros buenos equipos que te hacen competencia, ¿no? Y al final es un buen escaparate de cara a otros posibles pasos en su carrera, con lo cual, nada, desearle lo mejor y sobre todo agradecerle por estos 2 años en el primer equipo. En los que para mí ha sido, vamos, de lo mejor del conjunto de estos 2 años. Y sobre Brugui, otro que también hay que agradecerle muchísimo, ¿no? La renovación, el compromiso que pone en todos los partidos y por supuesto que, como tú dices, ¿no? Una de cal y otra de arena. En este caso hay que celebrarlo porque creo que es indispensable para cualquier proyecto, tanto si hubiese sido en segunda como en primera. Creo que lo necesitamos. Es un jugador que ha conectado muy bien con la gente, por eso, ¿no? Otra vez volvemos al tema de los valores, de la profesionalidad, de la entrega, que es lo que creo que al final la gente acaba valorando más que partidos buenos o partidos malos, ¿no? Porque eso todos podemos tener días buenos o días malos, pero al final lo que no se puede negociar es eso, ¿no? La actitud, la profesionalidad. Otro chico que también lo tiene y aparte esta temporada le ha ido muy bien, muy buen rendimiento en términos goleadores, así que celebramos y nada, a ver qué pasa el año que viene en primera con él. A ver, yo sobre el tema de Cocho y de Brugui, bueno, a ver, voy a empezar por Cocho, por la despedida de Cocho. Sí que es un jugador que duele bastante y es que es lo que dice Sergio. Hay que agradecerle a Cocho los 2 años que nos ha dado, tanto el año pasado que nos quedamos sin ascender y este que hemos ascendido. Y la verdad es que Cocho ha sido un jugador que en cuanto a lo personal y a lo futbolístico, ha sido un tío que se ha dejado la piel en todos los partidos, muy amable con la gente. A mí, personalmente, es un jugador que siempre en mi equipo. Jugadores como Cocho, siempre en mi equipo. Y sí que es verdad que la despedida de ayer de Cocho lo sacó Calero en el minuto 75, 70-75, y ahí ya la gente empezó a cantar Cocho, Cocho, y fue una locura la despedida. Porque también es verdad que, aunque a lo mejor el año pasado no hubiera sido el mejor jugador, ya se ha ido desarrollando entre la selección de Georgia y el primer equipo el año pasado.
para este año ya romperla y ser para mí, junto a Carlitos Álvarez, el mejor centrocampista de segunda división. Y luego vamos a hablar del tema Brugué. Brugué, un tío que cualquier equipo de segunda que pelee por subir o un equipo de primera por la permanencia quisiera tener. Es un equipo que, además de los valores que tiene y de la personalidad que tiene, me encanta. Me encanta su juego, me encanta todo de él. Es un tío que te lo pelea todo, lo lucha todo, siente los colores y nada, yo me alegro muchísimo por la renovación de Brugué. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las notas del Levante Unión Deportiva en esta temporada 24-25. Para ello vamos a acudir a la web de Tier Maker y vamos a hacer una tier list en la que hay en total 6 casillas. Hay una casilla que es la casilla sin calificar, en la que vamos a poner los jugadores que no han tenido protagonismo o que han tenido muy poco protagonismo durante esta temporada, como son Primo, Edgar Alcañiz y Seyes, que no han jugado nada, y luego Víctor y Cortina, que han jugado menos de 10 minutos. Y luego sí que están las 5 restantes casillas donde vamos a evaluar a los demás jugadores, que son sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente. Así que, Y si al os entrenador parece, también. empezamos por Julián Calero, el entrenador del Levante Unión Deportiva. Para mí, sobresaliente, el capitán de este barco, el que ha hecho que el Levante pueda estar tan arriba y que nos ha subido, creo yo, él. Así que para mí, Julián Calero, sobresaliente. Sí, yo también coincido, ¿no? Pero, la verdad es que ha hecho una temporada increíble con una plantilla que a priori, de entre todas las que había en segunda, siendo objetivo, podríamos decir que no era candidato al ascenso directo y a base también de tener fe, ¿no? De creer en el equipo y de convencerlos a todos de que era posible y sobre todo hacer partícipe a todos durante la temporada, ¿no? Para que todos estuviesen enchufados en todo momento, creo que no puede haber otra calificación posible. Mi opinión es. Mi opinión de. Se me ve la cara, ¿no? Es que como. No, ahora mismo no. Vale, espérate. Ahora sí, ¿no? Sí, Vale. Vale, mi opinión de Julián Calero es. Si hubiera matrícula de honor, lo ponía en matrícula de honor, porque creo que Calero, joder, con el equipo que tenías, el objetivo principal, yo creo que era pelear el playoff, incluso entrar ahí como está la Almería. Pero este hombre hace milagros. Y sí, señores, don Julián Calero, es que es un sobresaliente de manual. Pues Calero es el primer sobresaliente de la lista, se va a la categoría más alta y por agilizar esto un poco, si queréis, os voy diciendo jugadores por parejas y me vais diciendo dónde los situaríais y si queréis hacer una valoración de su temporada, pues perfecto. Empezamos con los porteros, Andrés y Alfonso, también ha estado Primo, pero Primo no ha participado en ningún partido, por lo que no lo podemos calificar. Andrés para mí es un sobresaliente, pese a que no ha estado tan fino como en la pasada temporada. Ha hecho una temporada muy, muy buena y Alfonso para mí es un aprobado. Ha jugado un partido, lo ha hecho bien y cuando ha estado ahí y el entrenador lo ha necesitado, ha estado a disposición del míster. Así que para mí Andrés se iría a la casilla de sobresaliente junto a Calero y Alfonso suficiente. yo coincido plenamente. Al final también Andrés esta temporada no ha sido tan necesario quizás como la anterior, que fue una temporada más complicada en la que creo que tuvo más protagonismo por eso, pero también ha estado en algunos momentos importantes haciendo buenas paradas, aparte del liderazgo que aporta, así que yo coincido plenamente. A ver, en mi opinión, yo creo que Andrés, por bajar un poco el nivel de la temporada pasada y tal, yo le voy a dar el notable, notable, y creo que Alfonso Pastor, el partido que ha jugado y tal el chaval, yo le pongo un bien. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. A mí Alfonso Pastor, lo poco que ha jugado Alfonso Pastor, me ha parecido que lo ha hecho bien. Pues como Sergio y yo hemos puesto a Andrés en sobresaliente y a Alfonso en suficiente, se va a quedar así y también atendiendo un poco a la opinión de Rodri. Vamos a seguir con los defensores. Tenemos 2 laterales diestros que son Xavi Grande y Manu Sánchez. Os dejo a vosotros. ¿Qué opinas, Sergio?
Para mí, Xavi Grande ha hecho una temporada bien, es decir, al principio no tenía protagonismo y cuando la ha tenido mejores partidos, otros que no han sido tan buenos, pero creo que, como decía Rodri antes, ¿no? Se merece la oportunidad de tener esa oportunidad de tocar la primera división y me parece que podemos calificar su temporada como buena. Y después Manu Sánchez, en detrimento, sí que podemos decir que debe ser de los pocos insuficientes, ¿no? que haya en este tier list, porque cuando ha aparecido, la verdad es que no ha dejado muy buenas sensaciones y al final Calero, aunque fue un fichaje que también él promovió por haberlo tenido como jugador anteriormente, se ha dado cuenta de que no tenía el nivel para segunda división, con lo cual el primer suspenso de la tarde. A ver, yo opino, Xavi Grande para mí es un bien, cumple. Sin más, un lateral derecho, bueno, cumple, es lo que digo, es un lateral sin más, un lateral sin más. Y yo creo que Manu Sánchez, suspenso de manual. Mm, espero que a Manu Sánchez lo vendan o le rescindan el contrato. Ese jugador en primera no puede jugar. Y ya te digo, ha jugado 3 4 partidos de titular y muy mal, la verdad. Yo creo, siendo objetivo, Manu Sánchez suspenso y Xavi Grande le doy un bien. Yo con vosotros estoy bastante de acuerdo. Para mí, Xavi Grande sería un bien, no un suficiente. Le pongo un bien porque ha jugado ya ha cumplido, pero tampoco me parece el de las mejores perlas de la cantera. Y Manu Sánchez se vale insuficiente. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Al final ha jugado poco, no ha cumplido y para mí es un insuficiente. Seguimos con dos centrales, Dela y Cabello, los que pelearon por un puesto de titular en la primera vuelta junto a Unai Erzabal. Os dejo a vosotros, chicos. Pues para mí, Dela. Dudo entre el notable y el sobresaliente, ¿no? Pero mira, creo que también por el liderazgo que ejerce, por la polivalencia que ha tenido de ser capaz, ¿no? de jugar tanto de central como de lateral derecho, aunque no es su posición, creo que le voy a dar un sobresaliente, porque al final es lo que digo, ser adaptable a diferentes posiciones y el liderazgo que ejerce también parece que no, pero los penaltis ha marcado todos los que ha tenido, que al final dan puntos, como por ejemplo los que nos dio contra el Castellón o los de ayer, pues al final creo que por esos momentos de responsabilidad que también asume es justo premiarlo. Y con respecto a Cabello, pues volvemos a tener un poco la misma situación. Creo que podemos darle un bien también porque no ha tenido tanto protagonismo, pero es verdad que cuando ha salido tampoco ha hecho errores de bulto, con lo cual, aunque obviamente no partía como titular, pues ha hecho una buena temporada y creo que progresa adecuadamente, ¿no? Como Xavi Grande, con lo cual creo que en ese sentido esa sería mi valoración. Yo creo que en mi opinión a Dela le doy un notable alto, porque sí que es verdad que él lanza muy bien los penaltis, es líder y tal. Lo que pasa es que hubo un tramo de la temporada que no fue titular porque no jugaba muy bien, pero yo creo que le doy un notable clásico jugador que para primera me lo quedó. Y yo creo que en primera lo puede hacer bastante bien. Y Cabello, como Xavi Grande, un chico de la cantera que lo descubrimos el año pasado como tercer central. Y bueno, yo creo que el chaval cumple. Hace el rol de tercer central, un bien. Cabello un bien y Dela un notable. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con vosotros. Con Dela tengo la duda que tenía también Sergio entre sobresaliente y notable. La segunda parte de la temporada es prácticamente matrícula de honor. La primera sí que es verdad que estuvo un poco más bajo. Entonces, por desempatar un poco la cosa, pongo a Dela en notable. Y a Cabello yo sí que es verdad que lo pondría un poco más alto, no a la misma altura que Dela, pero si Dela está de 8, Cabello sería un 7, pero como vosotros habéis dicho que es un bien, pues lo vamos a poner en la misma categoría que Xavi Grande porque sí que es verdad que esta segunda vuelta no ha tenido tanto protagonismo. Vamos a seguir con los demás centrales para cerrar esta posición, que son Ignasi Miquel y Unai Elgezabal. Dale, Sergio. Pues bueno, Unai Elguezabal creo que poco cabe más a decir que sobresaliente, directo, o sea, sin explicación, ¿no? El liderazgo que ha ejercido en el campo, ¿no? Ha sido clave para este ascenso. E Ignasi Miquel, pues bueno, vamos a darle el suficiente porque creo que no ha sido un nivel tan paupérrimo como el de Manu Sánchez. Ha tenido algunos buenos partidos, pero bueno, luego también ha tenido algunos errores de bulto, ¿no? Como por ejemplo el de Almería.
y Oviedo también, que bueno, no es solo su culpa, pero bueno, también sale en la foto un poco, con lo cual creo que a Ignasi Miquel por ser bueno le vamos a dar el suficiente. Y a Elguezábal le damos el matrícula de honor también, como decía Rodri. A ver, yo opino de Lezábal que es un sobresaliente. Ha sido el central que ha jugado todos los partidos que ha podido, los que no ha sido por lesión o por sanción. Y cuando no está Lezábal en la defensa, se nota muchísimo. No sabemos jugar sin Lezábal atrás. Es el pilar fundamental. Y yo, o sea, yo creo que el Lezábal es un sobresaliente de manual. Ignasi Miquel, pues tiene ese rol de cuarto central, ¿no? Pues si se lesiona Adela, si no está Lezábal, pues juega Ignasi Miquel. Y para mí Ignasi Miquel es un suficiente. Sí que es verdad que ha tenido errores grasos, pero suficiente. Por un equipo que quiera ascender, bueno, lo suficiente. Suficiente. Un 5. Yo de acuerdo con vosotros en todo. El Guiazábal, de los mejores jugadores del equipo, por no decir el mejor, porque los dos partidos que no ha jugado él se han perdido los dos. Ignasi luego, por dos partidos contra Almería y Oviedo, nos costó 6 puntos, lo pondrían insuficiente, pero al final ha hecho otros partidos en los que ha cumplido con nota, así que por la media se le queda un suficiente. Seguimos con los laterales izquierdos, Pampín y Marcos Navarro. Por dar mi opinión, Pampín para mí ha tenido tramos donde ha estado bien, tramos donde ha estado notable, por la regularidad, más que por la regularidad, porque lo ha tenido que jugar todo, porque Marcos Navarro no ha demostrado ser un lateral derecho suplente de muchas garantías. Yo a Pampín sí que le doy un notable. Y Marcos Navarro dudó entre el bien y el suficiente. Yo le doy un suficiente porque cuando Pampín, por tema de fair play, no pudo ser inscrito, jugó Marcos Navarro y cuando se lesionó el gallego también tuvo que jugar, pero bueno, lo que ha jugado lo ha hecho bien, así que para mí Pampín notable y Marcos suficiente. Pues coincido contigo. Pampín al final es verdad que ha tenido, a mí al principio de la temporada no me convencía y bueno, es verdad que si no vamos a acabar poniendo todos en sobresaliente, con lo cual hay que hacer un poco de distinción. Y es lo que comentabas, al principio de la temporada Pampín empezó un poco con un poco más de dudas, ha acabado la temporada muy bien. Y al final por hacer un poco de media notable. Y en el caso de Marcos Navarro también es suficiente. Sí que es verdad que tendría más dudas entre suficiente e insuficiente. No me parece que tuviese el nivel, sinceramente, para jugar en segunda división. Pero bueno, al final por hacer un poco la media y tener en cuenta que era una situación también complicada para él, ¿no? El jugar bajo presión porque no había otro lateral, etcétera, etcétera. Al final también es un chico joven, pues vamos a darle también el beneficio de la duda. A ver, yo opino de Pampín que para mí Pampín ha sido muy irregular. Clásico que tiene un equilibrio entre ataque y defensa, que te hace un muy buen partido o un muy mal partido. Yo creo que es un notable bajo Pampín. No está a la altura. Bueno, y ahora voy a hablar de Marcos Navarro. Que Marcos Navarro, en mi opinión, es un suficiente. Te puede servir, es rollo Ignasi Miquel, pero de lateral. Porque contra el Pontevedra en Copa le dieron la oportunidad y lo expulsaron automáticamente. Y al principio de la temporada, no sé. Creo que fue de los peores, pero si no tienes otra cosa, Marcos Navarro y ya está. Vamos a ir rápido con los centrocampistas. Tenemos a Oriol, a Iborra y a Sergio Lozano. Para mí, Oriol sobresaliente porque es el ancla del equipo. Iborra, para mí hay que un poco distinguir el Iborra capitán y el Iborra futbolista. Como capitán, un sobresaliente porque al vestuario ha sido el líder y yo creo que es el padre un poco de todos. Y como futbolista, un bien. Ha estado bien cuando se le ha necesitado, hemos podido tirar de Iborra. Y para mí estaría en la categoría de bien, y Lozano para mí en la misma que Iborra. Se le ha necesitado, ha estado bien, sí que es verdad que no ha sido tan diferencial como el año pasado, pero ha estado bien. Bueno, sí, yo coincido plenamente con Oriol Rey. A Iborra sí que es verdad que incluso le daría el suficiente como futbolista. Coincido totalmente en lo que has comentado sobre capitán. Al final se nota mucho la diferencia como futbolista entre él y Oriol Rey esta temporada. Y Lozano, pues lo que comentabas, al final ha tenido el rol que ha tenido, un poco relegado a la suplencia, pero cuando ha salido también ha cumplido, ¿no? Le ha dado esa chispa de algo diferente que necesitaba el equipo, con lo cual coincido plenamente. A ver, para mí Oriol es un sobresaliente, mete unos pases que flipas el peladito, lo hace muy bien. Y a ver, Iborra, en lo capitán, mención de honor más para arriba, pero como futbolista este año
Lo siento mucho porque es de mis jugadores favoritos, pero le doy un suficiente. Un suficiente. Creo que no ha estado muy a la altura, pero bueno. Y luego a Sergio Lozano, bien, bueno, un 6. Cuando ha estado, es lo que tú dices, Guillem. O sea, cuando se le ha necesitado, ha estado. Y para mí no ha hecho mala temporada, pero sí que es mejor que el año. Sí que es verdad que el año pasado jugó mejor. Seguimos con 13 centrocampistas más, Billy, Algovia y Pablo Martínez. Por dar mi opinión por encima, Billy a la categoría de sobresaliente. Algovia lo pongo en bien, porque es verdad que no le han respetado las lesiones, pero cuando ha estado bien físicamente ha sido un jugador que ha demostrado ser muy aprovechable. Y Pablo Martínez bien, para mí ha sido la decepción de la temporada. Ha estado bien, pero hay muchos partidos donde se nota que no está mentalmente y donde le cuesta muchísimo entrar. Siempre lo he dicho, ¿no? A Cocho creo que habría que hacerle una categoría aparte, pero bueno, como no vamos a ponernos a hacer aquí categorías jugador por jugador, al final creo que por supuesto sobresaliente, ¿no? Después Algovia, como tú bien comentabas, creo que al final es un bien porque no le han respetado las lesiones, sí que es verdad que ha hecho buenas actuaciones cuando ha estado y ha tenido muy buenos partidos, pero al final también es importante para un jugador tener continuidad y él en este caso por desgracia no lo ha tenido. Y después Pablo también coincido, para mí ha sido un poco de decepción, a principio de temporada sí que estaba un poco mejor, pero al final ha ido un poco hacia abajo y bueno, pues el equipo en algunos momentos le hubiese hecho falta tenerlo en plena forma, no ha sido así y bueno, pues también al final creo que la valoración incluso te diría suficiente por el mayor potencial y la calidad que sabemos que tiene y que no la ha demostrado este año. A ver, yo voy a dar mi opinión de Cochonasvili. Cochonasvili para mí es un sobresaliente de manual. Y es que es lo que digo. Es que lo ha hecho muy bien. Cochonasvili creo que es eso. Junto a Carlos Álvarez, lo que había dicho anteriormente, es el mejor centrocampista de segunda. Es que dime otro centrocampista de segunda mejor. Es que no lo hay. Y luego, Algovia ha tenido mala suerte el hombre con las lesiones, pero creo que Algovia no ha hecho tan mala temporada. Yo a Algovia lo pondría en bien y Pablo Martínez, creo que en primera no vale. Ese chaval no vale en primera. En mi opinión, yo a Pablo Martínez le doy un suficiente porque para mí es lo que ha dicho Guillem. El jugador de excepción, sí, muy justo por los pelos. Y si se me hubiera cruzado un cable, lo hubiera suspendido a mí. Pablo Martínez no me gusta. Es que no me parece un jugador muy bueno. Vamos a seguir ahora con Morales, para mí, dando mi opinión. Eh, el Morales es un tema complicado porque muchas veces cuando la gente suele opinar de Morales, ¿no? Un poco se le viene a la mente o a la cabeza la forma en la que se dio su salida y que muchas veces, ¿no? Eh, a la gente puede llegar a hablar un poco más conforme por lo que pasó en el pasado que lo que ha sido la temporada en sí de Morales. Y a mí, por ejemplo, me puede haber pasado algunas veces, ¿no? Yo creo que la temporada de Morales a mí me parece que es de sobresaliente, máximo goleador del equipo, ha ido un poco a rachas, a tramos, han habido momentos en los que ha estado mejor, momentos en los que físicamente y mentalmente no estaba bien, pero al final ha sido el máximo goleador del equipo. Dan Vila lo fichó para que marcara goles y para mí Morales sí que ha marcado diferencias. Bueno, a ver, en este tema ya sabéis que no coincido mucho. Para mí la temporada ya no es por el pasado, de verdad lo digo, porque al final sí que también admito, por supuesto, ¿no? que ha contribuido, pero creo que ha tenido momentos de la temporada muy malos. Y aparte de que creo que en algunos momentos pues toda esa situación no le ha hecho bien al equipo y aún así ha sabido reponerse. Aparte de que sí, ha marcado goles, pero el juego sin balón, la verdad es que ha habido muchos momentos que ha sido desesperante. También, por supuesto, como hay que tener en cuenta la contribución goleadora que ha hecho, que pienso que también otros jugadores que no hubiesen sido él la podrían haber hecho, porque al final ha estado en momentos en los que no han sido goles que haya generado él, sino que han sido también gracias a todo el esfuerzo colectivo, pero por supuesto los ha marcado y eso hay que admitirlo. Con lo cual, para mí, yo lo pondría en un bien alto o notable bajo. A ver, en mi opinión, el comandante Morales es mi jugador favorito de la plantilla, pero siendo objetivo, a ver,
sí que es verdad que ha sido el máximo goleador de la plantilla, pero ha tenido partidos muy irregulares, o sea, ha sido muy irregular. Sí que es verdad que no es el Morales de antes, pero para mí esta temporada Morales ha sido un notable muy alto, la verdad. Hay que ser realistas, creo que Morales, en la cantidad de minutos que ha jugado, creo que lo ha hecho muy bien, pero no le doy el sobresaliente por lo que digo, por la irregularidad que ha tenido en algunos partidos. Pues Es que eso creo que Morales se va a también la es un... casilla de notable. Dale, dale, Sergio. No, que al final creo que también es un factor que comentamos un poco los goles, pero también si hacemos el promedio, ¿no? De goles por minuto, él ha jugado muchísimos más minutos que, por ejemplo, Forest, que ha llegado a mitad de año, o incluso Spi, que no ha tenido las oportunidades que a lo mejor ha merecido. Por supuesto, Morales ha demostrado que lo puede hacer bien y por eso coincido, a lo mejor un notable bajo podría ser una nota justa por los goles que ha marcado. Pero al mismo tiempo, claro, el promedio de goles por minuto no ha sido tampoco el mejor, con lo cual, pues para mí esa sería un poco la valoración. Y hablando de uno que sí que ha marcado goles y que ha sido muy importante en el equipo, nos encontramos con Roger Brugge. Para mí, este sí que es de sobresaliente, ¿no? Más que por los goles que le pueden llegar o no le pueden llegar, porque hay veces que a Brugge no le salen las cosas. Y es un jugador que yo creo que sí que le afecta, pero más que los números de Brugge es las ganas que pone siempre, ¿no? Un jugador que las pelea todas, que va a todas. A mí me parece que la renovación es una noticia muy buena para el club, porque creo que Brugge va a sudar la camiseta hasta el último momento, como Billy, por ejemplo, y creo que para mí Brugge sí que merece ser de esos jugadores que están en la casilla de sobresaliente. Sí, yo coincido plenamente, la verdad. Es que no hay mucho más que decir a lo que has comentado. Sobresaliente, se deja todos los partidos y aparte también, como dices, ha tenido partidos en los que no ha entrado, pero también le han entrado bastantes, ¿no? Y por eso estamos aquí a día de hoy. Así que al final creo que solo también por el juego sin balón, ¿no? Lo que aporta ese esfuerzo, esa presión constante, también ha dado pases de gol muy buenos y se ha conectado muy bien, por ejemplo, con Carlos y bueno, y con otros jugadores, pero no especialmente la conexión Brugge y Carlos en la primera parte de la temporada fue espectacular, con lo cual para mí también un sobresaliente claro. A ver, en mi opinión, Brugge es un jugador que, ya te digo, se deja la piel, el tío se muere por el escudo. Yo, para mí, un sobresaliente, clarísimo. Y además, algo bueno es que renueva. Ojo, renueva hasta 2028 y creo que para el proyecto de primera, creo que puede ser un jugador bastante útil. Seguimos con Alex Forés, un jugador que llegó al igual que Manu y que Ignasi a mitad de temporada y que ha demostrado ser un fichaje en el que la dirección deportiva ha acertado plenamente. Llegó cedido procedente del Villarreal y ahora está el Levante presionando para que se quede y veremos finalmente cómo termina el caso Forés. Para mí, tengo mis dudas porque... Creo que no sería justo, por ejemplo, no poner a Morales o a De la Pampín en sobresaliente que han estado toda la temporada aportando y poner a Forest, que lo ha hecho muy bien, pero ha estado media temporada. Entonces, yo lo pongo en notable, pero valorando mucho la rápida adaptación que ha tenido, ¿no? Que ha marcado goles en momentos importantes, pese a tan solo estar media temporada en el club y tampoco ser un jugador titular. Entonces, yo creo que Forest merece estar en esa categoría de notable. Coincido totalmente. Creo que notable es la valoración más justa, porque es verdad que por decisiones también de Calero no ha entrado de titular en la mayoría o gran mayoría de los partidos. Pero claro, si atiendes a lo que es el ratio de goles por minuto y sobre todo también lo que comentabas, ¿no? La rápida adaptación que ha tenido y lo rápido que ha sido capaz de comenzar a aportar para el equipo, la verdad es que es de valorar, ¿no? Jugador muy aprovechable, pero por lo que comentabas también es difícil darle sobresaliente en comparación con jugadores que han tenido, ¿no? Por así decirlo, 42 partidos, ¿no? Como el caso del Guezábal prácticamente, ¿no? O Cocho también, Oriol Rey. Entonces, por eso mismo le oponemos un escalón por debajo, ¿no? En el notable, pero también hacer mención especial a todo eso que comentábamos, ¿no? A ver, en mi opinión, Alex Forés, porque llegó en invierno. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que es un notable muy alto, te diría que rozando el sobresaliente, el clásico 8,75, pero sí que es verdad que Forés
nos ha dado muchísimo en tan poco tiempo y es algo a valorar bastante. Para mí es un notable. Seguimos con el que yo creo que más claro va a estar de toda la lista, que es Carlos Álvarez, el que nos dio el ascenso en el plantío, el que nos subió en Burgos. Para mí es que lo pondría directamente sobresaliente, pero delante de todos los demás, porque rechazó una oferta de Arabia de mucho dinero para quedarse en el Levante Unión Deportiva y para marcar diferencias y ser uno de los mejores jugadores del equipo y de la división. Ha terminado jugando muy bien, poniéndole ganas todos los partidos. Habían días que no le salían las cosas, pero él defendía, ayudaba a los laterales en las bandas y sinceramente me parece que celebraremos, si finalmente se queda, su continuidad en el Levante, porque es un jugador que para primera nos va a venir muy, pero que muy bien. Al final sí, es un sobresaliente, claro, ¿no? Es que al final creo que la palabra que lo describe es magia y a mí esos jugadores me encantan. Es lo que muchas veces en el fútbol moderno nos falta, ¿no? Ese jugador que sea mágico, que haga cosas espectaculares y por eso la verdad es que es un placer verlo jugar, más allá de los mejores o peores partidos que ha podido hacer, aparte de, por supuesto, el momentazo de Burgos, ¿no? Pero es mágico verlo jugar con la intensidad que pone además, cómo se va de los rivales, las ideas que se le ocurren, ¿no? De pases filtrados, cómo se entiende también con los demás arriba, ¿no? Porque él jugaba también un poco arriba, pero con Brugui, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Y bueno, también con Morales se ha entendido bien. Con todos en general, es un mago y claro, por supuesto, ojalá nos lo podamos quedar. Creo que, bueno, por el tema de la cláusula sí que podemos llegar a mantenerlo porque él tiene voluntad de quedarse y a no ser que un equipo venga con la cláusula es posible quedárselo, pero no sabemos cómo acaban estas cosas del mercado porque al final si viene una oferta de esa cantidad y le vienen con una buena propuesta económica, pues yo no las tengo todas conmigo. Veo probable que se quede, pero no 100% seguro. Con lo cual, nada, lo que hemos disfrutado de esta temporada ha sido sobresaliente y esperemos que poderle dar la próxima otro sobresaliente. A ver, en mi opinión es que sobran las palabras. Te ha dado un ascenso, te ha marcado golazos, un clásico tío que se quiere quedar por el escudo, que se está haciendo de la casa, que lo siente, es un sobresaliente y si hubiera mención de honor, mención de honor. Pero es que, ¿qué decir? O sea, no se le puede criticar nada. Lo ha hecho todo, todo. Es que le sale todo bien a ese chaval, le sale todo bien. Vamos a seguir con Iván Romero, para mí un jugador muy infravalorado, de los más infravalorados de la plantilla, junto a Oriol Rey posiblemente. Para mí, pues yo creo que lo pondría en la categoría de notable, junto a Vela, Pampín, Morales. Sí que es verdad que no ha marcado diferencias, no ha sido ese jugador que podamos poner en la casilla de sobresaliente, pero ha marcado goles, ha jugado y yo creo que es un jugador muy útil para segunda e incluso para primera división. Yo, por supuesto, coincido, ¿no? Con esa utilidad que tú le ves, porque yo también se la veo. Creo sobre todo que lo que ha aportado también ha sido un poco como el caso de Brugui, ¿no? Esa intensidad a la presión, que por ejemplo lo que comentaba de Morales son cosas así, que me parece que Brugui y Iván Romero ponen esa presión arriba que es clave muchas veces para poder hacer un poco de juego, ya no solo defensivo, sino también luego recuperar y poder hacer un poco fase ofensiva. Y ha dado todo. Sí que es verdad que también ha tenido pues lo de las lesiones, sobre todo en este tramo final, que nos lo hemos perdido y no ha podido disfrutar con el equipo de esta bonita fase final. Pero, por supuesto, yo lo pondría en un notable alto. Al final también la contribución goleadora ha sido a destacar. Y ya te digo, es un jugador que a mí a principio de temporada, si me preguntaban, vamos, lo hubiese prácticamente colocado donde fuese, no me gustaba, pero creo que este año ha dado un pasito adelante, sobre todo en actitud. Y esa actitud se ha reflejado en el campo al final, porque por insistencia muchas veces ha conseguido goles y también el equipo le ha dado su rol, ha tirado creo que a uno o dos penaltis, con lo cual creo que se ha ganado el respeto de sus compañeros y eso a él psicológicamente también le ha venido muy bien y ha ido pues en el Levante en general en sus 2 años de menos a más totalmente. Bueno, a ver, en mi opinión, Iván Romero ha sido un jugador muy importante para la entidad granota. Y yo, para mí es un notable
pero sí que es verdad que es el clásico jugador que todo equipo así, todo equipo quiere tener de revulsivo, porque sale el partido y vale, sí, a lo mejor no es el mejor jugador ni el más valioso de la plantilla que tienes, pero es el que más juegos le pone. Cuando sale Iván Romero, cuando está Iván Romero arriba y cuando no, en mi opinión se nota bastante. Creo que es un notable alto, pero no le sobresaliente por lo que digo, por lesiones, alguna que otra falta de minutos, pero bueno, Iván Romero, muy bien. Y para primera, creo que es un jugador bastante interesante. Y vamos a acabar la lista con Carlos Espí, un jugador que ha abierto mucho debate en la afición. Seguramente de las pocas cosas que los granotas señalan en Calero es esa gestión con Espí, ¿no? Que le ha dado pocos minutos cuando Espí, cuando ha salido al campo, ha marcado y también ha fallado mucho, pero porque ha hecho muchas ocasiones, ¿no? Para mí, Espí, yo con Espí tengo muchas dudas. Sobresaliente no lo puedo poner porque no ha jugado y porque no puede estar en esa categoría. Bien, tampoco me parece, sobre todo viendo los jugadores que hay, porque sí que es verdad que ha estado bien, tiene 19 años, no nos podemos olvidar de que al final es un chico joven y no hay que correr con él, ¿no? Pero para mí la categoría perfecta para él sería notable, ¿no? Donde, bueno, lo que digo, cuando Calero ha mirado al banquillo, tenía speed, tenía un jugador capaz de desatascarte partidos, lo ha hecho muchas ocasiones, ha marcado goles importantes que han dado muchos puntos al Levante, así que para mí Spi es de notable. Sí, coincido totalmente y sobre todo creo que es que hay que tener en cuenta lo que tú lo comentabas de la edad y sobre todo que es un jugador con unas características muy especiales en comparación con el resto de delanteros que tiene el Levante y con el resto de jugadores tanto de primera como de segunda. Hay pocos jugadores que con esa edad puedan, o sea, tengan esas condiciones físicas y creo que viene muy bien tenerlo en la plantilla porque cuando, o para ser incluso titular en algunos momentos, porque es que depende un poco del planteamiento táctico y de partido que quieras hacer o de las circunstancias que se vayan dando en el partido según avanza, ¿no? Y por eso mismo creo que tenerlo en la plantilla ha sido una bendición, porque ha desatascado partidos, porque te aporta eso. Que no te pueden aportar otros, que es cuando tienes una defensa muy cerrada, que el juego pueda comenzar a partir de él, bajando balones a tierra, ¿no? Porque realmente es que no lo pueden parar por esas condiciones físicas que tiene. Y entonces eso te aporta algo diferencial y creo que es algo muy valioso y que en realidad luego, si atendemos también a sus cifras goleadoras para los minutos que ha jugado, que al final todo hay que relativizarlo en base a eso, su aportación ha sido muy muy buena, ¿no? Ha desatascado partidos, tanto con su presencia como con su aportación goleadora. Por ejemplo, el pase que le da a Carlos en Burgos, sí que es verdad que, claro, con el golazo queda un poco eclipsado, pero al final un partido atascado en el que Burgos quiere sacar el punto en casa para dejar un poco contento a su afición, etcétera. Al final es Carlos el que con un pase de pecho genera esa jugada para Carlos y con otro jugador de los de arriba, por ejemplo Brugui, ¿no? Que le hemos puesto un sobresaliente, pero ese tipo de jugadas es que no serían posibles. Con lo cual creo que para mí es un notable porque aunque no haya sido titular, creo que ha sido muy muy importante y porque con la edad que tiene ha cogido esa responsabilidad. Bueno, a ver, mi última opinión es que Carlos Speed debería ser más titular, le deberían dar más minutos. Yo lo pongo en notable y creo que la afición ya de tanto cantarle Calero saca a Speed, ya se ha convertido en meme. Pero yo creo que Speed es el clásico delantero, que es lo que dice Sergio. Toda la razón de que contra defensas cerradas el tío se impone porque es muy alto y va muy bien de cabeza. Y también, pues oye, no las va a meter todas. No hay que mentalizarse de que las va a meter todas porque alguna va a fallar. Pero bueno, yo estoy encantado de tenerlo en el Levante y a ver el año que viene qué hacen con él. Pues cierra Spi las notas de la temporada por repasar un poco. El único suspense que ha habido ha sido Manu Sánchez, después tres aprobados, que han sido Alfonso Pastor, Ignasi y Marcos Navarro, sobre todo por la falta de oportunidades y porque no han jugado mucho. Luego, la categoría de bien estaban Xavi Grande, Cabello, Lozano, Algovia, Pablo Martínez y el capitán Vicente Iborra. Notables están Dela, Pampín, el comandante Morales, Alex Forés, Iván Romero y Carlos Espí. Y como sobresaliente, el entrenador Calero, Andrés Fernández, el Guezábal, Oriol Rey, Cocho Billy, Carlos Álvarez
y Roger Brugge. Yo creo que ha quedado bastante coherente. Creo que hemos dado todos nuestra opinión, pero a mi parecer creo que las notas están bastante justas, la verdad. Sí, la verdad es que aquí yo también pienso igual, al final todos tienen sus circunstancias, también una temporada de 42 partidos, ¿no? Que todos en algunos momentos, algunos de los que estaban arriba lo hubiésemos puesto más abajo, ¿no? Y algunos de los que ahora están más abajo habían tenido mejores días, pero bueno, al final, claro, es ahora el momento de hacer el cómputo general y creo que ha quedado bastante equilibrado, ¿no? Con bastantes jugadores dentro de cada categoría, pero al final lo importante ha sido también el grupo, el equipo y que esa combinación de unos jugadores que han sobresalido, pero otros que también han cumplido, ¿no? O han aportado también desde el banquillo o han tenido sus momentos, como por ejemplo Algovia, ¿no? Que es lo que decíamos, pero cuando ha estado, pues aunque no haya sido mucho, también ha aportado y todo eso ha hecho pues una temporada de campeones. Pues vamos a cerrar las notas de la temporada y con todos los jugadores evaluados cerramos el programa que convierte, que pasa a ser el último programa de la temporada. Muchas gracias a todos los granotas por estar ahí todas las semanas y recordad, macho levante siempre. Macho Y Levante. y en primera, macho.